Gracias a Dios, porque Él tiene el control de nuestro país de Venezuela. Tú tienes el control de esta tierra amada, de esta tierra, Señor, que creemos que es una tierra que fluye leche y miel, Señor. Así lo afirmamos en esta mañana. Afírmalo en esta mañana, iglesia. Aunque nuestros ojos naturales puedan visualizar otra cosa, abra los ojos espirituales y ve lo que el Señor va a hacer con nuestra nación. Señor, háblanos en esta mañana. Gracias por este tiempo de adoración, este tiempo, Señor, de alabanza, Padre. Gracias, Señor, porque en esta mañana Tú estás en medio nuestro. Puedas hablarle a cada corazón, Señor. Pueden sentarse. Dios levanta lo que el terremoto derribó. ¿Cuánto lo creen? Lo vuelvo a decir. Dios levanta lo que el terremoto derribó. El 24 de junio, la tierra tembló bajo nuestros pies. Yo estuve cerca del lugar y vi cómo la tierra se movió de una manera tremenda. Así que en solo unos segundos, el crujido del suelo agrietó edificios, casas, derribó paredes que costó por muchos años levantar. Pero lo más doloroso es que sembró el pánico y el luto en muchas familias de nuestra amada Venezuela. Así que cuando un terremoto sacude un país, no solamente se fractura el concreto, sino que fractura el alma de una nación. Muchos que vivieron y que sufrieron por este terremoto, donde fue fuerte acá en Venezuela, pudo haber surgido una pregunta silenciosa en las calles en medio del dolor. ¿Cómo nos vamos a levantar de esto? Repito, ¿cómo nos vamos a levantar de esto si ya venimos cargando tantas otras crisis? Pero yo quiero que hoy, juntos, podamos abrir la palabra de Dios en un libro que poco se predica, que poco se escribe o se habla de él, pero pareciera que lo que dice en este verso es escrito para nuestro país de Venezuela. Dice el profeta Nahum, capítulo 2, verso 2, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob. Escúcheme con atención, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores lo saquearon y estropearon a sus mogrones. Hace más de 2600 años, el pueblo de Dios, es decir, Israel, sufrió un terremoto, pero no de un sismo, sino un terremoto político y militar. El imperio asirio pasó como un cataclismo devastando a todo Israel. Así que el profeta le asoma a la nación y aunque ve un panorama desolador, describe al pueblo como una viña con las ramas totalmente estropeadas y despojadas. Pero en medio de los escombros, en medio de aquella crisis, en medio de aquel dolor, el profeta Nahum declara y dice un decreto soberano cuando dice: porque Jehová restaurará la gloria de Jacob y la gloria de Israel. ¿Cuántos lo creen? Así que permítame hablarte rápidamente de tres dimensiones de esta promesa, que no solamente es para Israel, sino que yo lo creo firmemente. Yo creo que usted también lo debe creer, que esta promesa será también para nuestro país, Venezuela. Así que lo primero que encontramos en este verso es que la viña
que fue destruida por el enemigo. Eso es lo primero que encontramos. Lo segundo que encontramos es que más adelante encontramos la vid que sostiene nuestra vida. Y por último, creemos que Dios va a levantar a Venezuela y a su iglesia en medio de este sacudón. Y quiero decirle antes de continuar, que aunque estamos a 810 kilómetros de la capital de Caracas y un poquito más allá de La Guaira, eso no significa que a usted y a mí no nos duela, eso no significa que a usted y a mí no nos afecte, eso no significa que usted y a mí, el mismo Dios que está aquí, está allá y restaurará esta nación para su gloria. Así que miremos por un momento la magnitud de la crisis, la imagen de esta magnitud de la crisis. Dice que la viña fue estropeada, escúcheme, la viña fue estropeada y vaciada. Pero para entender el dolor que siente el profeta Nahum, tenemos que viajar años más atrás, específicamente a lo que dice el profeta Isaías, capítulo 5, verso 1, dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. ¿Cuántos creen que Venezuela es una ladera fértil? Muy pocos lo creen. ¿Cuántos lo creen? Dice el verso 2, la había cercado, le había quitado las piedras, había plantado vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también allá, había hecho un lagar y esperaba, escúcheme, y esperaba que diese uvas, pero dio uvas silvestres. Dios dice a través del profeta que él había plantado a su pueblo como una hermosa viña en una ladera fértil. La cercó, limpió las piedras y la cuidó con mucho amor. Y Dios esperaba que esa viña diera uvas dulces. Dios esperaba que la nación de Israel hubiese justicia. Dios esperaba que hubiese rectitud, que hubiese fe en la nación, pero la viña se rebeló, la nación se rebeló y dio uvas silvestres. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cuál fue la consecuencia? Dice el profeta, allí usando un lenguaje agrícola y haciendo una similitud, un paralelismo, describe un juicio y las crisis terribles. Dice, los destructores lo vaciaron y estropearon sus ramas. Y la palabra hebrea vaciar significa despojar por completo, estar por desnudo. Así que los asirios, escuche la maldad de este imperio, no solamente robaron los frutos de la viña, sino que arrancaron las ramas, rompieron los tallos y dejaron la viña como un cementerio de madera seca. Cuando hacemos un paralelismo con Venezuela, si somos honestos y miramos a nuestro país, que ha vivido tantas crisis, que ha pasado por diferentes dificultades, por donde no hemos tenido que atravesar, y ahora viene este terremoto y sentimos o nos sentimos exactamente como la viña que Nahum describió, abandonada, desierta. Muchos han dicho y han repetido: ¿hasta cuándo? ¿Cuándo más? ¿Cuántas cosas tendremos que pasar? Y sentimos que nuestra nación ha sido vaciada. Pero repito, ya hemos visto años difíciles, sufriendo el despojo de las crisis económicas, sufriendo la migración que vació los hogares donde tantos padres, hijos y nietos se marcharon. Ahora este terremoto viene a golpear salvajemente a mi país, atravesando a tantas víctimas, despojando a tantas familias, quitando miembros de familia, derribando edificios, hospitales, escuelas.
Y hoy un organismo dice que aproximadamente la estadística que lleva el Estado van más de 3.000 personas que son víctimas de este terremoto. Pero no solamente, un organismo de la ONU ha dicho en su estadística que la pérdida económica en la parte inmobiliaria y en los servicios públicos van más de 37.000 millones de dólares. Cuando miramos todo este panorama de nuestra nación, pareciera que el diablo, pareciera que Satanás nos susurra al oído y nos dice: Venezuela es una viña estropeada, no se levantará, las ramas están rotas. Pero este terremoto, aunque ha abierto una profunda herida en la parte inmobiliaria, también ha abierto una herida en el alma de nuestro país, en el alma, en los sentimientos de nuestra nación. Pero es allí donde Dios aparece y decreta un nuevo panorama para nuestro país. El profeta dice, y me llama la atención, porque el profeta veía un panorama terrible, pero el profeta no comienza describiendo ese panorama, sino que dice: porque el Señor restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel. Note que el profeta usa dos nombres. Usa Jacob. El nombre de Jacob representa un hombre tramposo. Representa un hombre de debilidad, de fracaso, de fractura y de dolor. Pero luego habla de Israel. Israel significa un nombre de pacto. ¿Alguien me oye? Israel significa un nombre de promesa. Israel significa que aunque estaba en el polvo, el profeta le dice: Israel, hay una promesa y está decretado en el tercer cielo que Dios restaurará a Israel. Y yo creo esa palabra, que Dios restaurará a esta nación. Quizás Dios está mirando una viña que actualmente parece a Jacob, un desastre agrietado por el terremoto, por las crisis. Pero hoy debemos hablar conforme al decreto de Israel. ¿Alguien me oye? Hoy debemos hablar conforme al decreto que Israel, Dios le dice a su pueblo: el destructor rompió tus ramas, pero el destructor no es el dueño de Venezuela. ¿Alguien me oye? El destructor no es el dueño de Venezuela. Dios es el dueño de esta viña llamada Venezuela.